Y si te dijera que ese miedo que sientes no es tu enemigo, sino un maestro incómodo que ha venido a enseñarte quién puedes llegar a ser. Me preguntas cómo superar el miedo al fracaso, y yo te digo que estás haciendo la pregunta equivocada. El verdadero tormento no es el tropiezo, sino la parálisis que lo precede. Es esa sombra silenciosa que te susurra que es mejor no intentarlo, que te convence de que la virtud está en la inmovilidad, en protegerte de la caída. Pero yo, que he caminado tanto por este sendero, te lo aseguro, esa sombra miente. Tu miedo no es un demonio a exorcizar, es la evidencia más clara de tu deseo de significar algo en este mundo. Es el fuego de tu potencial, que al no saber cómo arder, se convierte en humo que te nubla la vista. La virtud no reside en el éxito o el fracaso que el mundo ve. Esos son ecos fugaces que escapan a nuestro control. La verdadera virtud, la que conduce a la eudaimonia, a la vida que florece, reside en la calidad de tu intento y en la excelencia de tu acción. Para mí, un estoico, el fracaso es una ilusión si tu voluntad era íntegra y tu propósito noble. Es la materia prima con la que se forja el carácter. Cada vez que el resultado no coincide con tu esperanza, la vida te está entregando una lección brutalmente honesta, un feedback directo de la naturaleza para que afines tu próximo movimiento. Así que no huyas de este miedo, no lo ahogues en distracciones. Invítalo a sentarse a tu lado y obsérvalo con la frialdad de quien estudia un mapa. ¿De qué tienes miedo realmente? ¿De la incomodidad? ¿Del juicio ajeno, que es tan volátil como el viento? ¿O acaso del encuentro con tu propio límite, de esa frontera donde termina lo que controlas y comienza el vasto territorio del azar? Separa, como hacemos los estoicos, lo que está en tu mano de lo que no. Tu esfuerzo, tu disciplina, tu intención, tu coraje para comenzar, eso es tuyo. El resultado, la opinión de los demás, la recompensa, eso pertenece a los dioses. Cuando entregas tu paz a lo incontrolable, firmas tu propia sentencia de ansiedad. Por eso, la salida no está en garantizar el triunfo, sino en abrazar la virtud del intento, en actuar no porque sea fácil, sino porque es correcto, en entender que un proyecto iniciado con valentía, aunque termine en fracaso, vale infinitamente más que una obra perfecta que nunca salió de tu mente. Es en la arena donde el guerrero se forja, no en las gradas. La acción, aunque sea temblorosa, es el antídoto contra la parálisis. Es el cincel que da forma al mármol bruto de tu potencial. No esperes a que desaparezca el miedo, porque no lo hará. Actúa a pesar de él. Y cuando lo hagas, descubrirás que lo que llamabas fracaso era solo la piedra de tropiezo necesaria en el camino para construir una versión de ti mismo más resiliente, más sabia y, en definitiva, más libre. La paz no viene de no caer, sino de saber que, pase lo que pase, tu valor interno permanecerá intacto. Ahora, ve, el mundo es tu gimnasio. Sigamos, pues. El primer y más profundo corte que debes realizar es con la necesidad de ser perfecto. Mientras intentes alcanzar esa quimera, tu vida no se moverá. Estará anclada en el muelle del miedo, observando cómo todos los demás barcos zarpan, incluso aquellos menos preparados que el tuyo. El perfeccionismo se disfraza de virtud, se viste con las ropas de la excelencia y la dedicación, pero en su esencia es una prisión de cristal. Es esa voz que te susurra, con una calma devastadora: aún no está listo, no es suficientemente bueno, espera un poco más. Y tú, creyendo que es sabiduría, obedeces. ¿Cuántas veces has retenido un proyecto, una palabra, una idea, por el terror sagrado a que no estuviera a la altura de una expectativa que solo existe en tu mente? Has pasado horas puliendo un detalle que nadie más notará, no por amor al arte, sino por la necesidad desesperada de control.
por la ilusión de que si todo es perfecto, nada podrá salir mal y por lo tanto nadie podrá juzgarte. Ahí reside el núcleo del veneno. El perfeccionismo no es el deseo de ser mejor, es el miedo hecho método, miedo a equivocarte, a la crítica, a revelarte ante el mundo como lo que eres. Un ser humano falible y en proceso. Como decía mi discípulo Musonio Rufo, es mejor tropezar con coraje que permanecer inmóvil con elegancia. La búsqueda de la condición ideal es la tumba del progreso. Confundes el perfeccionismo con la excelencia, pero son antagonistas. La excelencia nace del barro de la práctica, de la exposición repetida, del error corregido una y otra vez con propósito. Es viva, dinámica y humana. El perfeccionismo, en cambio, es estéril. Es el intento de evitar el error antes de siquiera haber vivido, y ese intento genera una parálisis sutil, una anemia del alma que te deja exhausto sin haber hecho nada. Por eso la procrastina. Si este conocimiento ha contribuido a tu bienestar, demuéstralo con tu me gusta. Prosigamos. El segundo corte, tan silencioso como esencial, es el de la lengua que habla de más. Ahora quiero que te imagines una escena cotidiana. Estás en un lugar cualquiera y alguien se acerca con ese tono confidencial que precede al veneno y te dice: ¿te has enterado de lo que hizo? En ese instante se enciende una chispa de curiosidad malsana, una tentación que parece inofensiva. Pero detente y pregúntate con la frialdad que nos caracteriza: ¿realmente necesitas saber eso? ¿O estás a punto de convertirte en un eslabón más en la cadena de la degradación ajena? La fofoca, el cotilleo, es como un fuego que se inicia con una brizna de paja. Parece pequeño, incluso cálido al principio, pero pronto se expande sin control, quemando reputaciones, envenenando relaciones y, lo que es más importante, calcinando tu propia integridad. Te atrae porque, en lo más oscuro de tu psique, crees que conocer los secretos de los otros te da una especie de poder, una moneda de cambio en el mercado de lo social. Pero es una ilusión miserable. Lo que realmente te acerca a la sabiduría no es lo que divulgas sobre los demás, sino lo que eliges callar dentro de ti. En otro tiempo, hablar de los demás podía tener una función de supervivencia, de alerta para la tribu. Hoy se ha convertido en un pasatiempo ocioso, y donde no hay propósito, solo hay desperdicio de tu energía y de tu carácter. Antes de permitir que una palabra sobre otra persona salga de tu boca, aplica la prueba más simple y devastadora que existe. ¿Te sentirías en paz si fueras tú el tema de esa conversación? Si la respuesta es no, ¿por qué cargarías con ese veneno en tu lengua, permitiendo que manche tu alma? Como decía Séneca, el lenguaje es el fiel reflejo del alma. Cuando aquel se llena de impurezas, es señal de que ésta necesita una limpieza urgente. Hablar de la vida ajena, incluso sin mala intención, revela más sobre tus propias carencias que sobre los defectos de quien juzgas. Así que, ¿cómo te proteges? He aquí el camino, no con estridencia, sino con una firmeza serena. Primero, practica el silencio deliberado. Proponte pasar una semana, solo 7 días, sin comentar, sin criticar, sin insinuar nada sobre la vida de nadie. Observa cómo ese silencio no es vacío, sino una presencia poderosa que llena el espacio, cómo purifica el ambiente a tu alrededor y, sobre todo, cómo te devuelve a ti mismo. Segundo, cuando alguien traiga el veneno a tus puertas, interrúmpelo con un propósito elevado, no con un reproche, sino con un giro. Di: prefiero hablar de ideas, no de personas. Comparte algo que hayas aprendido, una reflexión que te haya conmovido, una duda que te aceche. Eleva el nivel de la conversación sin imponer, simplemente guiando con tu ejemplo. Y por último, respira. La tentación de la fofoca es un impulso, un reflejo casi animal. Una respiración profunda antes de responder crea el espacio necesario entre el estímulo y tu reacción.
y en ese espacio infinitesimal habita tu libertad. Es la frontera entre el viejo hábito y la nueva elección. Y si alguna vez caes, no te juzgues con dureza. La meta no es la perfección, sino la conciencia. Cada palabra que emites es un voto sobre el tipo de persona que decides ser. Elegir hablar con intención y disciplina no es solo autocontrol, es el más profundo respeto por ti mismo, por los demás y por el espacio sagrado que debe ser toda convivencia. Como escribió Marco Aurelio, todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. La fofoca al final nos aleja de la verdad y nos arrastra lejos de lo esencial. El silencio que sabe escuchar, la palabra que construye y la paz que nace cuando eliges no herir, ni con la lengua ni con el oído. Ese es el corte que devuelve la dignidad. Avancemos, pues, hacia la tercera renuncia, una que duele porque toca la fibra más vulnerable del ser, la necesidad de aceptación. Mientras te afanes en ser una versión de ti mismo que resulte agradable para todos, estarás construyendo tu vida en un terreno prestado y cada sí dicho para complacer será un ladrillo que levante un muro entre tú y tu esencia auténtica. Vivir para agradar a los demás es como recorrer un camino ancho y lleno de aplausos que, sin embargo, conduce a un lugar en el que nunca quisiste estar. Es sonreír con los labios mientras callas con el alma. Es asentir con la cabeza cuando tu corazón grita un no rotundo. Y al principio es tan sutil que ni tú mismo lo percibes, porque el miedo a desagradar es una cadena ligera, cómoda de llevar, hasta que un día despiertas y descubres que su peso te ha inmovilizado por completo. Con cada decisión que tomas tratando de evitar un conflicto o un juicio ajeno, estás pagando un precio. Y no es uno pequeño. Es el costo de oportunidad de tu propia existencia. Todo lo que pierdes, todo lo que dejas de ser, cada vez que eliges el camino de la aprobación externa sobre el sendero de tu verdad interior. Es dejar de vivir tu vida para convertirte en un actor en la vida de los demás. Es tragar tu voluntad para caber en un molde que no es el tuyo. Es desperdiciar el tiempo irrecuperable de tu única vida intentando ser lo que otros esperan y no lo que tú eres. Cada sí que regalas para ser aceptado es, en realidad, un no brutal a aquello que te realiza, que te da propósito. Pagas con energía, con libertad, con paz y, lo más grave, pagas con tu propio ser. Como solía decir Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, y complacer a todos es justamente lo contrario. Es renunciar a esa soberanía personal para convertirte en un siervo de la imagen que crees que los demás quieren ver. Detente pues y pregúntate con un valor crudo, ¿cuál es el precio exacto que estoy pagando por ser aceptado? Tal vez nunca hayas hecho esta cuenta, pero la factura se cobra todos los días, en tus silencios forzados, en tus planes pospuestos, en tus anhelos archivados. Cada elección hecha para agradar es un ladrillo más en el muro que te separa de tu autenticidad. Y la verdad más dura es esta: cuanto más intentas agradar, menos te encuentras a ti mismo, porque agradar al mundo entero exige que te borres poco a poco, que apagues tu luz para no deslumbrar a nadie. Pero hay otra elección, un camino de regreso a casa. Cuando empiezas a medir ese costo y decides dejar de pagarlo, algo fundamental cambia en tu interior. Comienzas a priorizarte, no por egoísmo, sino por responsabilidad existencial. Es el entendimiento de que no puedes ofrecerle al mundo lo mejor de ti si te has abandonado a ti mismo. Vivir con autenticidad es la inversión más poderosa que puedes hacer. Puede que no agrade a todos, pero satisface a quien más importa a ti, en paz contigo mismo. Así que, si hoy sientes el peso de esta cadena, recuerda: la libertad no se pide permiso, se toma. Y el primer paso es dejar de financiar tu propia prisión. Adentrémonos ahora en el cuarto corte, uno que debe ser hecho en la intimidad de tu mente,
pues es allí donde se libra la batalla más decisiva. Se trata de expulsar a esos huéspedes silenciosos que no llaman a la puerta, sino que se instalan con llave falsa en el sofá de tu conciencia y comienzan a envenenar todo lo que tocan. Son los pensamientos que te sabotean, esas voces interiores que repiten con obstinación cruel: no eres suficiente, vas a fracasar, siempre lo arruinas. Y lo más grave es que con el tiempo les crees. Les entregas las llaves de tu paz y les permites que dirijan tu vida como si sus distorsiones fueran verdades sagradas. Pero hoy te digo, puedes y debes cambiar la cerradura. Estos pensamientos no son dueños de tu mente, son meros pasajeros que se han overstayed their welcome. Se han convertido en caminos tan trillados que tu mente los recorre por inercia, llevándote una y otra vez al mismo lugar de culpa, comparación e inseguridad. Y lo que se repite con suficiente frecuencia acaba grabándose a fuego como una creencia. Pero no porque un pensamiento habite en tu mente significa que merece tu obediencia. Como enseñaba mi maestro, no es necesario seguir cada idea que surge. Tienes el poder de elegir, de filtrar, de cuestionar. El secreto no está en luchar frenéticamente contra lo antiguo, sino en construir con calma lo nuevo. Y eso comienza en el paisaje de tu pensamiento. Permíteme ofrecerte 3 estrategias, simples pero profundas, para dejar de ser un esclavo de estas voces. La primera es el cuestionamiento radical. No aceptes como un hecho todo lo que tu mente te dice. Interrógala, pregunta: ¿es este pensamiento útil? ¿Me ayuda en algo? ¿Me acerca a la persona que quiero ser? Imagina que alguien te ofrece un vaso con un líquido turbio. ¿Lo beberías solo porque te lo ofrecen? Entonces, ¿por qué ingerirías un pensamiento que solo sirve para intoxicar tu espíritu? Un pensamiento es una sugerencia, no una orden, y tú tienes el derecho soberano de rechazarlo. La segunda es la interrupción activa. Cuando surja la idea autodestructiva, no la ignores ni te enredes en ella. Respóndele, di en voz alta o en tu interior: gracias, mente, por la advertencia, pero hoy elijo concentrarme en lo que sí puedo controlar. Esta simple frase crea una fractura en el patrón automático, un espacio de libertad donde tú recuperas el mando. Y la tercera, quizás la más poderosa, es el cambio deliberado del foco. Tu atención es como un haz de luz, donde la posas crece. Si la enfocas en la gratitud, en el propósito del momento, en la belleza simple que te rodea, los pensamientos negativos comenzarán a perder su fuerza, porque se están muriendo de hambre. Dejas de regarlos. Al final, comprende esto: la meta no es tener una mente en completo y perpetuo silencio. Eso es una quimera. La verdadera fuerza reside en aprender a no obedecer a cada impulso mental, en cambiar el lenguaje con el que te hablas a ti mismo. Se trata de ser firme sin ser cruel, atento sin ser paranoico, dueño de tu casa mental sin ser tu propio carcelero. La próxima vez que ese pensamiento llegue, recuerda, tú tienes la llave y la casa es tuya. Pero para entender la virtud, debemos practicarla, no solo contemplarla. Y hablando de práctica, un acto simple de apoyo que fortalece esta nuestra polis del conocimiento es tu suscripción al canal. Sigamos, adelantemos nuestro camino hacia el quinto corte, un acto de saneamiento mental que es urgente en este siglo: desprenderse del ruido que de forma sigilosa está borrando los contornos de tu identidad. Existe un agotamiento peculiar, uno que no proviene del esfuerzo físico ni de las grandes batallas, sino de un constante y sutil bombardeo. Es la distracción perpetua, el zumbido de fondo de un mundo hiperconectado que te exige estar en todas partes, excepto en el único lugar que realmente importa, dentro de ti mismo. No es un dolor agudo, sino una fiebre baja que te debilita día a día. Comienzas la mañana con propósito y la terminas con la mente exhausta, dispersa,
habiendo consumido océanos de información, pero sin haber creado ni una sola gota de significado. ¿Quién está al mando de tu atención, tú o el torrente infinito de notificaciones, videos y mensajes? La tecnología no es el enemigo. El enemigo es la falta de disciplina, la incapacidad de estar a solas con el silencio de tu propia compañía, el miedo a encontrarte con la profundidad de tus propios pensamientos sin la anestesia del estímulo externo. Como escribí en mis meditaciones, incluso en medio de la guerra, no permitas que tu alma se fragmente en pedazos. Y eso es precisamente lo que sucede cuando vives conectado a todo y a nada a la vez. Tu ser se disuelve. Cada desplazamiento sin sentido en la pantalla, cada clic impulsivo, es una pequeña deserción, un alejamiento de tu propio centro. Imagina una estancia con todas las ventanas abiertas. Entra el viento, el polvo, el alboroto de la calle. ¿Podrías encontrar paz o claridad en ese lugar? Así es tu mente cuando permites que toda influencia externa entre sin filtro. No estás viviendo, solo estás reaccionando. La salida no requiere un rechazo radical de la modernidad, sino la aplicación de una virtud estoica atemporal, la disciplina consciente. Desconectar no es un acto de evasión, sino de protección. Es erigir un muro invisible alrededor de tu santuario interno. Comienza con decisiones pequeñas pero férreas. Regálate 30 minutos de absoluta quietud, sin dispositivos, sin pantallas, solo tú y tu respiración. Ignora las notificaciones que no son urgentes. Demuéstrales a tus impulsos que tú decides cuándo atenderlas. Y lo más crucial, cura el contenido que consumes como quien selecciona el alimento para su cuerpo. Porque lo que entra en tu mente determina la calidad de tus pensamientos y, en última instancia, de tu carácter. En un mundo intoxicado de distracción, el acto más revolucionario es reclamar tu propio foco. Porque donde hay foco, hay intención. Donde hay intención, hay acción deliberada. Y donde hay acción deliberada, comienza la única vida que merece ser llamada así. Avancemos ahora hacia la sexta renuncia, una que libera de una carga que nadie fue hecho para cargar, el peso sofocante de las expectativas irreales. Esas proyecciones de tu mente que prometen un futuro perfecto, una ruta lineal sin obstáculos, relaciones sin fricciones y un yo siempre impecable. Son espejismos en el desierto de la realidad. Cuanto más corres hacia ellas, más se alejan, dejándote solo con la sed de lo que pudo haber sido y nunca fue. Y es ahí, en esa brecha entre lo que esperabas y lo que es, donde anida la frustración, la ansiedad y un cansancio del alma que ningún sueño puede aliviar. No es que algo salga mal, es que tu mente insistió en escribir un guión para la vida, y la vida, en su gloriosa imprevisibilidad, se negó a seguirlo. Como decía Epicteto, la fuente de toda miseria no es lo que sucede, sino nuestra incapacidad de aceptar lo que sucede. No busques que los eventos se desarrollen como deseas, sino desea que se desarrollen como lo hacen, y encontrarás la fluidez serena que tanto anhelas. Esto no es resignación, es inteligencia emocional en su estado más puro. Es la comprensión de que la paz no se encuentra en controlar las olas, sino en aprender a surfearlas. ¿Cuántas veces hemos construido castillos de expectativas sobre los demás, que un ser querido actúe exactamente como nosotros necesitamos, que un amigo lea nuestros pensamientos, que el mundo reconozca nuestro valor sin que tengamos que mostrarlo? Esta rigidez no es más que una forma de egoísmo disfrazado. Y cuando tu tranquilidad depende del comportamiento ajeno, te conviertes en un rehén voluntario, vulnerable al menor cambio de humor de los demás. Del mismo modo, nos fijamos metas personales con una obsesión por el camino recto, creyendo que basta con desearlo con fuerza para que el universo se alinee. Pero la vida es curva, es viento contrario, es piedra inesperada. Si no cultivas la flexibilidad,
te romperás. La expectativa rígida es una celda cuyas barras son fabricadas por tu propia mente. Imagina un agricultor, puede arar la tierra, plantar la semilla y regarla con dedicación. Eso está en su control, pero el sol y la lluvia pertenecen a los dioses. Puede hacer todo correctamente y aún así la cosecha puede no ser la esperada. La sabiduría está en enfocarse en la parte que te corresponde y soltar con gracia el resto. La paz verdadera no es la ausencia de desafíos, sino la aceptación activa de que no todo depende de ti. Es decir, con convicción, hice todo lo que estuvo en mi mano y ahora confío en el proceso. Las expectativas irreales son prisiones de aire, pero duelen como si fueran de acero. Te hacen caminar en círculos, culparte por resultados que no estaban en tus manos y repetir el amargo mantra de debería haber sido diferente. Como escribí en mis meditaciones, no te quejes de que el mundo no es como debería ser. Transforma lo que está a tu alcance dentro de ti. Ese es el núcleo de la fortaleza estoica. Gobernar tu mundo interior, no el exterior. La flexibilidad no es debilidad, es la sabiduría de la caña que se dobla ante la tormenta, pero no se rompe. La verdadera fuerza no está en llegar a un destino preconcebido, sino en tener la entereza para seguir caminando, incluso cuando el paisaje no se parece en nada al que habías imaginado. Suelta las expectativas que te sofocan. Abraza lo real, lo imperfecto, lo posible. Permite que tu presencia en el hoy plante las semillas que solo el tiempo podrá hacer florecer, de la forma y en el momento que esté destinado a ser. Porque la paz, al final, no es tener el control de todo, es saber que pase lo que pase, conservarás el control de ti mismo. Continuemos. El séptimo corte es un acto de honestidad brutal contigo mismo. Abandonar la seductora pero estéril búsqueda de atajos. Existe en el alma humana una tentación perenne por creer que puede alcanzarse la grandeza sin pasar por la fragua del esfuerzo sostenido. Que hay un secreto, una fórmula oculta que libera del sudor y la paciencia. Los estoicos sabíamos bien que una vida sin resistencia forja un carácter débil, tan frágil como un hueso que nunca ha soportado peso. Evitar el camino arduo es, en el fondo, rehuir tu propio crecimiento. Y quien huye constantemente de lo que exige más de sí, ignora la única ruta que forja una virtud inquebrantable. Creer en los atallos es una de las formas más silenciosas de autosabotaje, porque parecen eficaces, prometen la recompensa sin el precio, pero son como puertas giratorias. Entras con esperanza y sales exactamente en el mismo lugar, solo que un poco más cansado y cínico. Piensa con claridad. ¿Cuántas veces has visto a alguien intentar transformar su vida con una solución mágica? Dietas relámpago, métodos infalibles, tácticas secretas para el éxito. Nada de ello perdura, porque nada de valor se construye sobre la arena de la facilidad. Todo lo que se erige con prisa se derrumba con la misma velocidad. Como escribió Séneca, la escalera que asciende rápido también cae rápido. La excelencia, en cambio, no se fundamenta en la velocidad, sino en la profundidad, no en el arrebato, sino en la consistencia. Requiere entrega al proceso diario, a la práctica deliberada, a la apertura para equivocarse, ajustar y volver a empezar. Es el camino de la paciencia activa y la humildad. Y aquí yace una verdad incómoda. Quien siempre busca el atajo no solo obtiene malos resultados, sino que forja una mente impaciente y frágil. Una mente que, ante la primera dificultad que siempre llega, se quiebra porque los atajos no enseñan resiliencia. No construyen el carácter que permite sostener el éxito cuando finalmente llega. Nosotros decíamos que si quieres mejorar, debes estar dispuesto a parecer un tonto por un tiempo. Esa es la verdad que muchos evitan. El camino que exige más no es un castigo, es un entrenamiento para el alma.
Es en la repetición constante donde aprendes a esperar sin desistir, a actuar sin quejarte, a caer sin abandonarte. Tu mayor logro no será encontrar la ruta más rápida, sino convertirte en la persona capaz de mantener, con dignidad y firmeza, la vida que deseas. No por suerte o por un truco, sino por merecimiento, construido ladrillo a ladrillo con el esfuerzo de cada día. Esa es la cimentación que nadie podrá arrebatarte. Prosigamos con el octavo corte, quizás el más urgente de todos: arrebatar el control a la ansiedad antes de que ella lo asuma por ti. La ansiedad es esa sombra que se alarga antes del amanecer. Un presentimiento opresivo que no proviene de un peligro real, sino de la ilusión de controlar lo que es inherentemente incontrolable: el futuro. Aún no ha sucedido nada, y sin embargo, tu corazón se acelera, tu mente se nubla con 1000 escenarios catastróficos, y tu cuerpo se tensa anticipando una batalla que solo existe en el teatro de tu imaginación. Nosotros, los estoicos, llamábamos a esto el sufrimiento anticipado, el costoso hábito de abandonar el presente para vivir mentalmente en un mañana hipotético, malgastando la única moneda de cambio real que posees, el momento actual. Y en ese esfuerzo fútil por controlar lo incontrolable, paradójicamente, eres tú quien pierde todo control. Visualiza la ansiedad como si intentaras conducir una carreta por un camino lleno de baches, aferrado al freno con todas tus fuerzas, temeroso de cada sacudida. No puedes controlar el camino, por más que lo intentes. Lo único que está genuinamente en tu poder es cómo sostienes las riendas, tu postura, tu respiración, la atención que pones en evitar los hoyos más profundos. Así es la vida. La ansiedad florece cuando diriges tu energía hacia aquello que está fuera de tu dominio: el resultado de una entrevista, la permanencia de un amor, la opinión ajena. Todas son preguntas cuya respuesta habita en un territorio que no te pertenece. El antídoto, como enseñaba Epicteto, es recordar constantemente lo que depende de ti y lo que no. Tu voluntad, tu esfuerzo, tu actitud ante lo que sucede, tu disciplina para mantener el foco en la tarea inmediata, eso es tuyo. El resto pertenece al flujo del cosmos. Cuando delegas tu paz interior en lo que escapa a tu gobierno, firmas tu propia sentencia de tormento. Imagina ahora la ansiedad como un árbol. Puedes podar sus ramas cuando los síntomas aparecen, respirar hondo, distraerte. Pero si la raíz está enferma, el árbol seguirá dando frutos amargos. La raíz de la ansiedad es el miedo. Miedo a lo imprevisible, al juicio, al dolor que quizás nunca llegue. Y solo quien tiene el valor de enfrentar esa raíz podrá sanar de verdad. Calmar la ansiedad no se trata solo de silenciar los síntomas, sino de nutrir las raíces correctas, la presencia, la aceptación de la incertidumbre y la confianza en tu propia capacidad para afrontar lo que venga. Cuando sientas que el pánico empieza a apretar, haz la pregunta más sabia que existe: ¿estoy reaccionando a algo real en este instante, o a un fantasma de mi propia creación? Esa simple interrogante puede devolverte a la hora, el único lugar donde la vida realmente ocurre. Séneca lo dijo con claridad: el espíritu que vive ansioso por el futuro es un espíritu miserable. Así que, tal vez hoy sea el día de soltar la necesidad de preverlo todo, la ilusión de que puedes tener todas las respuestas, el miedo a no estar en control, porque la verdadera fuerza no reside en adivinar lo que viene, sino en la confianza inquebrantable de que, cuando llegue, tendrás los recursos internos para enfrentarlo. La paz no es la ausencia del viento, es la certeza de que tus raíces son profundas. Llegamos al noveno y último corte, el fundamento sobre el que se sostienen todos los demás. Dejar de ser el último en tu propia lista. Este no es un acto de egoísmo, sino de la más profunda justicia existencial.
Mientras te empeñas en colocar a todo el mundo por delante, estás cometiendo un lento e imperceptible suicidio espiritual. Al principio, se disfraza de generosidad. Ayudas, resuelves, acomodas, dices sí cuando tu alma grita no. Pero con el tiempo, esa renuncia constante se convierte en una costumbre, y la costumbre en una identidad, la de alguien que está ausente en su propia vida. Nosotros, los estoicos, veíamos en esto una terrible pérdida de la dirección interior. ¿De qué sirve ordenar el mundo exterior si el caos reina dentro de ti? Quien vive volcado exclusivamente hacia afuera termina desconectado de la razón que lo sustenta por dentro. Como enseñaba Musonio Rufo, quien no se cuida no se conoce, y quien no se conoce vive como un esclavo de las expectativas ajenas. Dejar para después tu bienestar una o dos veces puede ser comprensible, pero cuando se convierte en la regla, comienzas a caminar por inercia, como un espectador en la vida de los demás, un invitado en tu propia piel. ¿Te has sentido así? Cuidando de todo y de todos, respondiendo a cada demanda externa, pero con una sensación de vacío al final del día, como si hubieras estado muy ocupado en todas partes, excepto en el único lugar que importa, tu centro. Es como intentar mantener una casa en orden con las luces apagadas. Te mueves a tientas, tropiezas con los mismos muebles y acumulas polvo en los rincones de tu alma sin siquiera notarlo. El autocuidado del que hablo no es un lujo ni un premio para el fin de semana. Es la estructura básica de una vida con propósito. Es el reconocimiento humilde y sabio de que no puedes ofrecer a los demás una versión íntegra de ti mismo si estás vacío por dentro. Es dejar de ser el único que no merece tu propia atención. Esto se aplica por igual al cuerpo, a la mente y al espíritu. Dormir lo suficiente, alimentar el cuerpo con lo que lo fortalece, moverlo con respeto, permitirle a la mente momentos de silencio y reflexión. No se trata solo de mantenerse en pie, sino de reconectarse con la esencia de quien eres. Mira, pues, tu rutina con ojos de hierro. Pregúntate, ¿cuántas promesas he cumplido para todos menos para mí? Si continúas abandonándote, el mundo seguirá tu ejemplo y te colocará en último lugar. Hoy es el día de reclamar ese espacio, no como un acto de rebelión contra los demás, sino como un acto de lealtad hacia ti mismo. Quien se respeta, inspira respeto. Quien se prioriza, amplía su capacidad de presencia genuina. Quien se reconecta, se torna íntegro. Este es el corte final, el que sella todos los demás, la decisión inquebrantable de volver a casa, a ti mismo. Porque vivir para todos menos para uno no es virtud, es la más sutil forma de autodestrucción. Y tú mereces algo mucho mejor. Llegamos al 10º y último corte, la culminación de todo este camino de renuncias, que no es otra cosa que el comienzo de tu soberanía. Se trata de la decisión más radical y a la vez más natural, dejar de pedir permiso para existir. Mientras busques una validación externa, una palmada en el hombro que te autorice a ser quien eres, estarás viviendo en una casa prestada, decorando las paredes con los gustos de los demás y preguntándote por qué nunca te sientes en casa. Esta necesidad de aprobación es la última y más invisible de las cadenas, porque se confunde con la sociabilidad, con el deseo natural de pertenencia. Pero hay una línea muy delgada entre conectar con otros y venderse a ellos. Cuando cruzas esa línea, te conviertes en un fantasma que vague por su propia vida, siempre atento a las reacciones ajenas, modulando tu voz, suavizando tus aristas, conteniendo tu fulgor por miedo a que alguien se sienta incómodo. Y el precio de esta adaptación constante es la pérdida de tu esencia. Como escribí en mis meditaciones, no desperdicies lo que queda de tu vida en representar un papel que no es el tuyo. Tu tarea no es ser amado por todos, sino ser íntegro contigo mismo. La verdadera fuerza, la que nos define a los estoicos, no se demuestra con grandilocuencia ni con la imposición de la voluntad, sino con la firmeza silenciosa de quien ha decidido que su paz interior no es negociable. Es la fortaleza de quien puede decir no sin culpa y sí sin resentimiento, porque sus decisiones emanan de un centro moral inquebrantable, no de la presión del entorno. Deja pues de mendigar aceptación. Deja de justificar tus elecciones, de suavizar tus opiniones, de disculparte por ocupar espacio.
El mundo no te debe comprensión, ni tú le debes explicaciones sobre el diseño de tu alma. Este no es un llamado al individualismo feroz, sino a la autenticidad responsable. Se trata de entender que no puedes contribuir con algo único al mundo si estás demasiado ocupado borrándote para encajar. La persona que nace de este último corte no es arrogante, es imperturbable. No necesita despreciar a los demás, porque ha dejado de necesitar su aplauso. Camina con una dignidad tranquila, no porque sea perfecta, sino porque ha aceptado el mandato sagrado de ser completamente ella misma, con sus luces y sus sombras. Así que, aquí y ahora, corta este último hilo invisible. Deja de pedir permiso. La vida que te espera al otro lado de esta renuncia no es más fácil, pero es irrevocablemente tuya. Y en esa pertenencia a ti mismo encontrarás una libertad que ningún elogio podría darte y que ninguna crítica podrá quitarte. La naturaleza de una mente inquieta es buscar siempre el conocimiento. Cumple con tu propósito y suscríbete al canal para que juntos alcancemos la causa final de una vida más reflexiva y virtuosa. Y ahora ha llegado el momento, no de un final, sino de un principio. Estos cortes que hemos recorrido no son heridas, son liberaciones. Has soltado lastre que te ataba a la ilusión, al ruido, al miedo. Comenzaste esta jornada buscando superar el fracaso y terminas descubriendo que el único fracaso verdadero era haber vivido al dictado de fantasías ajenas. Cada renuncia ha sido en realidad una reclamación, una toma de posesión silenciosa de tu propia alma. El miedo puede que no desaparezca por completo, pero ya no tendrá la llave de tus decisiones. La mirada de los otros puede que siga allí, pero ya no determinará tu rumbo. Has limpiado el templo de tu mente y has plantado bandera en tu territorio interior. Esto no es triunfo, es soberanía. No es un destino al que se llega, es una forma de caminar. Desde hoy, tu paz no será una meta, será tu punto de partida. Tu valor no se medirá por los elogios, sino por la firmeza de tu intento. El mundo seguirá siendo el mismo, pero tú ya no serás el mismo. Y eso, querido amigo, lo cambia todo. Ahora camina, una vida sin examen no merece ser vivida. Comenta con tu reflexión sobre el tema de hoy, demuestra que tu alma está viva y examinando,